Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Ante todo, pues me gustaría agradecer y felicitar al grupo que se encarga de realizar este ciclo de conferencias. Una labor que desde mi propia experiencia sé que no es fácil, no ha sido fácil. Se intentó alguna vez hace algunos años, pero no se dio por diferentes razones. Una de ellas es que no había presupuesto. Y bueno, pues me honra, digamos, ser el que abre este ciclo de conferencias. Para presentarme un poco, ya que pues olvidé traerles el abstract. Mi nombre es Camilo Miranda, yo soy egresado de la universidad, estudié filosofía aquí. Me fui a Chile a hacer un magíster en filosofía y decidí hacer mi tesis en Walter Miñolo. Walter Miñolo, para los que no lo conocen, es un semiólogo argentino, digamos de profesión, se graduó de semiología. Luego estudié en Francia y siempre tuve en su cabeza, digamos, la idea de resolver cómo se debería pensar una literatura latinoamericana. Sí, a partir de los mismos presupuestos de las ciencias o de la epistemología de las ciencias sociales, se podía pensar una literatura latinoamericana. A raíz de esto, digamos, él comienza una investigación sobre Latinoamérica y termina formulando, haciendo parte de un grupo que se llama el Proyecto Modernidad y Colonialidad, que se fundó en 1998 y desafortunadamente se separó en el 2005. En este grupo de investigación participaron Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, entre otros muchos pensadores interculturales, digamos, que se preocupaban por la temática de construir un pensamiento latinoamericano. Bueno, sin más preámbulo, presento la conferencia Decolonizando el discurso sobre América Latina, una mirada del concepto de lugar de enunciación de Walter Miñolo. En principio, digamos, hay que hacer la pausa o detenernos un poco en el título, ¿no? El título lo pongo ahora en un tiempo verbal, el de colonizando, tiempo verbal presente continuo, para dar cuenta de que no es una tarea terminada, sino una labor que se viene haciendo y que lo que voy a presentar aquí no es que el resultado acabado de una investigación sobre la decolonización o una decolonización de América, es más bien como el planteamiento de esta investigación. O sea, la intención de esta conferencia es sobre todo sembrar esa pregunta para que podamos trabajarla posteriormente todos los que estén interesados. También tomo el concepto del lugar de enunciación de Miñolo, que me parece fundamental para la tarea de la decolonización. Y bueno, digamos, en torno a ese concepto es que se va a construir esta exposición. En principio, hace unos cuantos años, cuando yo era estudiante, teníamos junto con otro compañero la pregunta sobre el rol que juega la filosofía dentro de la sociedad colombiana, porque indudablemente uno va notando que hay un divorcio entre el rol de la filosofía, entre lo que se hace en la escuela de filosofía y la sociedad. Es tanto así que es necesario abrir espacios para que, digamos, los ciudadanos se vayan vinculando con la sociedad. Está el lunes de debate, está este nuevo espacio que de nuevo aplaudo. Entonces, al preguntarse por el rol de la filosofía en la sociedad, ¿sí? Alguna vez, cuando empezamos a trabajar esto, nos encontramos de inmediato con la idea
de Sócrates de que el filósofo es un ciudadano del mundo. Esto quiere decir que el filósofo debería, como el científico, divorciarse de cualquier tipo de pregunta que le acaece, ¿sí?, de situacionismo, como diría Ortega y Gasset, que le acaece a la sociedad en la cual está incrustada. Rodolfo Kusch, que trata un poco este tema, habla de que precisamente este divorcio es el que ha marginado a la filosofía, ¿sí?, de pensar cierto tipo de problemáticas que le acaecen, en este caso, a Latinoamérica. El filósofo como ciudadano del mundo lo traemos todavía, digamos, como una herencia de la Ilustración, a pesar de que la frase sea de Sócrates. Vemos en la Ilustración es donde encontramos sobre todo que ese prejuicio hace parte del principio racional para todo conocimiento. Sin embargo, cuando uno lee a Kant, a Locke o al joven Hegel, se da cuenta de que estos pensadores están trabajando para su tiempo. Tanto así que Hegel tiene un lugar, digamos, un rol establecido y muy evidente como el filósofo del Estado. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de preguntarnos por qué nosotros no tenemos un rol similar, o por qué no nos están enseñando a tomar ese rol, nos encontramos curiosamente con que una beta, digamos, para esa respuesta la tomamos en un curso de estética latinoamericana que ofreció la Facultad de Artes Visuales y no la Facultad de Filosofía en ese entonces. Allí, digamos, uno de los grandes descubrimientos o de las cosas que más remarco es que se nos dio a conocer otro modo de ver, ¿sí?, que existía otro modo de ver, otro modo de representarse la realidad y otro modo de estar, digamos, situado dentro de una sociedad, diferente al discurso filosófico que trata de universalizarse, ¿no? Este nuevo modo de ver, de ser y de estar, lo podemos notar principalmente en la pintura y en el muralismo mexicano de principios del siglo XX. Que si ustedes han visto a Diego Rivera, él se encarga de representar unas realidades latinoamericanas, realidades mexicanas más que todo, que incluso contrarían a la estética típica del arte, ¿no?, del arte, digamos, occidental. Pero también en ese curso tuvimos la oportunidad de leer las crónicas de Indias, y en las crónicas de Indias, que lo asumimos como un texto académico que se debería leer, encontramos el primer evento de apropiación europea de las tierras latinoamericanas. Lo primero que nos dimos cuenta es que en estas crónicas toda la imaginería que venía, digamos, de la época medieval, del Renacimiento incluso, y también de la mitología griega, empezaron a mudarse de Europa hacia América. Entonces los españoles y los marinos, cuando empezaron a llegar a América, esperaban por un lado llegar a Asia, llegar a la India, y por otro lado empezaron a temer a encontrarse con el basilisco, temer a la selva, ¿sí?, a todos los seres mitológicos que traían consigo. Esto implica, digamos, en términos conceptuales, que América desde el principio, antes de ser conocida, ya estaba siendo imaginada. En ese sentido, digamos, no habría que reevaluar, claro que yo creo que eso ya está pasado, pero habría que reevaluar el término de decir descubrimiento de América, ¿no?, en tanto que desde el principio ya se estaba, en vez de descubrir, se estaba encubriendo América. Bueno,
La tarea que se propone desde el grupo de colonialidad y modernidad es decolonizar, ¿sí? O también de la decolonialidad. Pero antes de continuar, sí me gustaría leer los objetivos de la conferencia. Básicamente son estos cuatro: presentar la cuestión de la decolonización como labor general de la filosofía latinoamericana, indagar por el sentido que tiene la decolonización desde la mirada de Walter Mignolo. Voy a presentar, digamos, para eso, tres conceptos que me parecen básicos para comprender la situación de colonialidad de Latinoamérica, que son el lugar de enunciación, la colonialidad y el eurocentrismo. Y por último, lo que dejo como conclusión y que espero quede como pregunta es abordar la paradoja de hablar de filosofía latinoamericana, en tanto que Latinoamérica es una idea foránea, es una idea que se forja desde Francia, al menos, y que hace parte pues del lugar de enunciación privilegiado. ¿En qué consistiría decolonizar? Bueno, decolonizar consiste en reconocer que, primero, la modernidad europea solo es posible gracias a la colonización del Nuevo Mundo. Esto no solamente se refiere a que, digamos, a partir de la conquista y de la posterior colonización, Europa tiene los recursos materiales para comenzar una modernización de la sociedad, sino además que todo el pensamiento europeo, ¿sí?, que luego se llama con Habermas la modernidad cultural, comienza en ese mismo momento, ¿sí? Que la colonización no solo en el ámbito político y económico, sino además que se dio una colonialidad. Esto es una colonización de las mentes, del ser y del poder. La colonialidad es fundamental para toda la modernidad cultural, como la llama Habermas, pues es a partir de ella que se erige una identidad europea moderna que jerarquiza el mundo según los grados de civilización. El discurso moderno contiene estrategias geopolíticas preservadas en él. Y quinto, reconocer todo esto para finalmente llevar a cabo la labor de recalibrar los significados, desencubrir los lugares de enunciación y por último cambiar los términos del diálogo entre los lugares de enunciación diversos. Esta sería la gran propuesta de Mignolo, en la que sin duda hay una paradoja, porque Mignolo supone que en algún momento, o que siempre, Europa, o mejor dicho, este lugar de enunciación eurocéntrico que está privilegiado, tiene deseos de dialogar con otros lugares de enunciación. Ese, digamos, es el presupuesto y es la paradoja que se plantean. Bueno, ahora voy a pasar a exponer rápidamente los tres conceptos. El concepto de colonialidad. Para hablar de este concepto voy a hablar de tres autores básicos. El primero de todos es Wallerstein, que es un sociólogo estadounidense. Vamos a estar en uno de sus últimos libros que se llama Capitalismo Histórico, no siendo el primero en el que usa los conceptos que voy a referir, pero digamos en el que está más claro. Dice que la modernización de Europa comienza pues con la conquista, lo cual ya es un paso para hablar de una decolonización, ¿cierto? Porque frente a esta idea está la idea eurocéntrica de que la modernidad es producto solamente del espíritu interno de Europa, y que la colonización, que la colonia fue más bien como un accidente, digamos. Toda esta violencia, ese saqueo, que todo eso fue más bien accidental, que no hacía parte, digamos, de las causas esenciales, por decirlo de alguna manera, de la modernización. Entonces Wallerstein ya comienza con una ruptura, ¿sí?, epistémica frente a una historia globalizada, a una historia universal. Dice que a partir de esta
digamos, de este saqueo, de esta conquista, de esta colonia, la cuenca del Atlántico, es decir, todo el océano Atlántico se convierte en el lugar de mayor tráfico de mercancías, ¿sí? Hasta antes del siglo XVI, los lugares de mayor tráfico de mercancías eran el Mediterráneo y el océano o el mar Índico, ¿no? El de que está en Oriente, perdón. Como sabemos, hacia el siglo XV, XVI, los que manejaban, digamos, el mar Mediterráneo eran los moros, ¿sí? Los musulmanes. Por esa razón, Cristóbal Colón trata de trazar un nuevo camino para llegar a las Indias y trazar un nuevo camino para la comercialización. Entonces, con todo el saqueo de oro y de mano de obra y de recursos naturales, el Atlántico se convierte en la cuenca principal económica. Ese sistema de comercio global, digamos, cuando se descubre América, además de convertirse el Atlántico en esta cuenca, también se completa el globo, ¿no? Hasta entonces no existía la concepción de que hubiera un cuarto continente, por decirlo de alguna manera. Entonces se completa el globo y dentro de este globo terráqueo, Europa ocupa el lugar central. Empieza a ocupar el lugar central, más bien. Según Dussel, Europa solo ocupa el lugar central en el siglo XIX. Bueno, Wallerstein dice que desde ese momento comienza Europa a ocupar el lugar central y a este sistema, donde Europa está en el centro económico, lo llama sistema mundo moderno. Ese concepto lo vamos a, o mejor dicho, el grupo de investigación Proyecto Colonialidad lo va a seguir, perdón, Colonialidad Modernidad, lo va a seguir utilizando con una pequeña variación. Wallerstein, sin embargo, nunca llegó a sospechar que la modernización y la posterior modernidad, mejor dicho, la modernidad cultural era producto de la colonialidad. Y es a esto, digamos, lo que apunta Quijano, que también es un sociólogo peruano y compañero de Wallerstein. Digamos, esto es lo que agrega Quijano, ¿no? A partir de sus estudios se da cuenta de que la modernidad es producto, o mejor dicho, la modernidad y la colonialidad van de la mano, son pares inseparables. Entonces Quijano acuña el concepto de colonialidad de poder, y este concepto, digamos, lo distribuye en dos dimensiones de acción: la dominación social y la explotación económica. En cuanto a la dominación social, el aporte de Quijano es que dice que los españoles, digamos, en general los europeos, inventaron el concepto de raza. Lo inventaron en el sentido de que le dieron un nivel científico. Es decir, ellos a partir de ciertos datos empíricos empezaron a formular un discurso objetivo sobre la cualidad de cada una de las razas que podían conocer. A partir, digamos, del debate de Valladolid que sucedió a fines del siglo XVI, donde las casas, y disculpen un segundo, de las casas de Sepúlveda y el padre Sepúlveda, que discutían sobre si estos nuevos seres que encontraron en América, porque no los llamaban humanos aún, si estos nuevos seres eran o no eran hijos de Dios. En otras palabras, si estos nuevos seres eran o no eran humanos. El rey de Castilla y Aragón, que fue, digamos, el juez de este debate, finalmente concluye que estas personas eran en efecto hijos de Dios, pero carecían de
de la evangelización, ¿sí? O sea, tenían alma, pero para que fueran humanos completos debían ser cristianizados. Aquí, digamos, logra uno ver el primer atisbo del dualismo que luego va a tener tanta fuerza en la modernidad, que es civilización, barbarie, o naturaleza y hombre, ¿no? Esta dicotomía, a partir de la cual se va a empezar a organizar todo el mundo y se va a empezar a generar una razón instrumental e incluso una razón teórica. La otra dimensión, digamos, de la colonialidad del poder es la explotación económica, y esta se refiere básicamente a una situación del capitalismo en América en la que, digamos, el capitalismo en América no logra ser completo, sino que mezcla todas las formas de explotación y de control del trabajo que existían hasta el momento. ¿Están ahí? Bueno. Aparte de eso, digamos, hay una división del trabajo a nivel global, ¿sí? Unos países se vuelven productores y otros se vuelven consumidores. Esto evidentemente, digamos, la idea de colonialidad del poder, o la idea de colonialidad, lo que va a hacer es a diferenciarse de la idea de colonia, ¿no? La colonialidad trasciende la colonia. Si bien la colonia termina, digamos, en 1810, o ahí comienzan a terminarse las colonias, la colonialidad continúa. ¿Sí? A eso el proyecto Modernidad y Colonialidad devolvió las herencias coloniales que aún funcionan en nuestra actualidad. Entonces, en eso consiste la decolonización, en tratar de eliminar estas herencias, o por lo menos de analizarlas y ver qué se puede hacer con ellas. El concepto de lugar de enunciación lo vamos a usar, o lo vamos a mañana como una herramienta de análisis. Básicamente, lugar de enunciación se refiere no solamente al lugar físico o geográfico desde el cual se enuncia, sino también a una tradición y a una especie de biología, o mejor dicho, a una cultura, desde la que se empieza a nombrar el mundo. Entonces, uno de los puntos básicos para entender el lugar de enunciación, por lo menos el lugar de enunciación privilegiado, es el concepto de objetividad que se desarrolla desde la modernidad, o sea, desde los principios de la modernidad, siglo XVII, hasta la Ilustración. La Ilustración llega a tomar su forma más excelsa, digamos. Entonces, esta objetividad, o las características que tiene la objetividad, vienen desde las pretensiones de Descartes para hablar de un pensamiento claro y distinto. Es decir, uno lee en las meditaciones metafísicas de Descartes una serie de pasos, digamos, que Descartes va a seguir antes de llevar a cabo esta destrucción de los prejuicios para fundamentar una ciencia verdadera. Entonces, estos pasos que lleva Descartes, digamos, conceptualizados, son como siguen. El primero, rechazar todas aquellas opiniones que no vienen desde la infancia. Esto es sencillamente rechazar la tradición. El segundo, separarnos del objeto que vamos a estudiar, de tal manera que no sean los sentidos los que guíen nuestra reflexión, nuestro conocimiento, sino que sea el aparato intelectual. El tercero, alcanzar una edad de madurez para que nuestro juicio no esté nublado por prejuicios o pasiones juveniles. Y el cuarto, separarse, digamos, de la vida cotidiana, tomar distancia de la vida cotidiana para que hagamos un conocimiento desinteresado. Digamos, esos cuatro pasos que sigue Descartes van a continuar conformando
la idea de un conocimiento objetivo y verdadero, que finalmente, digamos en la Ilustración, cuando Kant habla del paso de la minoría a la mayoría de edad, en el fondo lo que está diciendo es que todo conocimiento o todo juicio que no pase, digamos, el juicio en el tribunal de la razón estará invalidado. Es decir, todo conocimiento o todo juicio que no sea objetivo, en ese sentido, pues va a ser un conocimiento negado, un conocimiento marginado. Ese fue el caso, digamos, de los conocimientos, lo que dijo Camilo en la presentación, de los conocimientos indígenas, de cuando los españoles llegaron, ¿sí? Muchos de esos conocimientos fueron negados, e incluso, digamos, esta herencia de la Ilustración sigue actuando todavía, ¿no? Cuando la ciencia empieza, o sea, por lo menos en el caso de la medicina, cuando la medicina empieza a negar una medicina alternativa. Bueno, Kant responde a la pregunta por la Ilustración diciendo esto, ¿no? Que es el momento en que la humanidad pasa de la minoría a la mayoría de edad, y que todo aquel pueblo o individuo que no pase a la mayoría de edad, digamos, eso oprobioso, es culpa de sí mismo, porque todas las herramientas están dadas ya en 1774. Sin embargo, 2 años después, Cornelius de Pau, el abate Cornelius de Pau, un abate holandés, dice que en América, en la enciclopedia pasa un artículo que dice que ningún ser nacido en América es capaz de ilustrarse, porque todos habitan en tierra húmeda y estéril. Esto es una cita que aparece en la Ibris del punto cero de Castro Gómez. Sin embargo, 5 años después de esta afirmación de Cornelius de Pau, en América precisamente se lleva a cabo la revolución de los comuneros, que muestra, digamos en principio, superficialmente muestra una autonomía de estos seres que habitan en América, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, es ¿cómo es que se deben entender estos datos en apariencia contradictorios, ¿no? Que Kant diga todas las herramientas están ahí puestas para pasar a la mayoría de edad, que Cornelius de Pau diga en América esto va a ser imposible porque no están las condiciones, y que posteriormente haya una muestra de autonomía, ¿no? Entonces, ¿desde dónde y para quién y contra quién se anuncia por la Ilustración? ¿A quiénes se les exige este abandono de lo tradicional? La afirmación de Cornelius de Pau, muestra claramente que, a pesar de ser un ilustrado, a pesar de aparecer en el libro de la Ilustración, que es la enciclopedia, su afirmación parece obedecer más a una tradición europea que a un principio racional, ¿no? O sea, a lo que quiero apuntar es que, como decía Gadamer, el prejuicio de la Ilustración era creer que no había prejuicio, que se podían eliminar los prejuicios, que se podía hablar desde un lugar de enunciación, digamos, puro, ¿sí? Y esta idea, hablar desde un lugar de enunciación puro, es la idea que va a convertir o que va, digamos, a definir el eurocentrismo, ¿sí? Esta idea de hablar desde el punto cero, del 0,0, es una idea que se va a repetir sobre todo en los discursos sobre la ciencia, y va a aparecer en las ciencias sociales y va a aparecer en las ciencias naturales, porque el proyecto ilustrado no era solamente conocer la naturaleza, sino conocer la sociedad también, como se conoce la naturaleza, para generar para producir una sociedad racional y de alguna manera
evolucionada, ¿no? Esta era la idea del progreso igual. Entonces, pasemos al lugar. Entonces, digamos que si pudiéramos responder estas preguntas que plantea ahorita, ¿desde dónde, para quién y contra quién se enuncia la ilustración? Diríamos que se enuncia desde Europa, ¿sí? Desde el lugar de enunciación europeo, y contra todos aquellos que no hacen parte de este lugar de enunciación. Y con esto doy paso al tercer concepto, que es el eurocentrismo. Sí, el eurocentrismo básicamente es el lugar de enunciación privilegiado. Para hablar del eurocentrismo, voy a hablar de Husserl y de Amir Samin, básicamente de las concepciones que tienen ellos de eurocentrismo. Husserl divide el eurocentrismo en dos momentos. Un primer eurocentrismo que hace parte, o mejor dicho, que menciona todo el mito de la historia europea, según la cual Europa surge desde la cuna de la civilización, desde Grecia, y ahí se va quedando el espíritu absoluto, como diría Hegel, finalmente para producir la ilustración, que vendría siendo el culmen de la civilización. Esta idea, digamos, del primer eurocentrismo está formulada básicamente en el siglo XVIII, en el romanticismo de la ilustración. Digamos, con esta idea del primer eurocentrismo es un poco más sencillo ahora romper, dado pues que esta mitología es fácilmente falseable, ¿no? Y el segundo eurocentrismo que mencionaba Husserl consiste en no asumir que la colonialidad es la otra cara de la modernidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la modernidad y la colonialidad son dos pares de conceptos, ¿sí?, que se ven al mismo tiempo y que son inseparables. ¿Cuál es la paradoja que menciona esto? Que en la medida en que siempre queramos completar el proyecto moderno, vamos a necesitar completar una colonialidad. Sí, siempre va a haber un lugar oscuro, ¿no? Una cara oscura de la modernidad. Amir Samin dice que el eurocentrismo es un culturalismo en la medida en que se propone una cultura como la cultura universal o como el modelo a seguir. ¿Sí? Esta cultura universal, pues, es Europa. Europa se autoproclama como lugar de enunciación privilegiado y digamos la razón que tiene para ello es que Europa, o mejor dicho, los europeos son los primeros, la primera cultura en generar un mapa, ¿sí?, en construir un mapa del globo. Hasta el momento, digamos, las culturas nativas de América tenían un nombre para el territorio que ocupaban, ¿sí?, pero no sabían que estaban dentro de un continente. ¿Sí? Igualmente, según Amir Samin y según Husserl, los asiáticos, como los africanos, también tenían un nombre, digamos, para su tierra, pero no se habían dado la tarea de construir, de crear un mapa, de mapearlo, ¿sí? El mapa es importante porque no solamente es producto de la navegación, ¿sí?, no solamente es la apropiación de un mundo, sino que además es a su vez una muestra de cómo los europeos se pusieron en el punto central del mundo, ¿no? Se representaron ellos mismos en el centro del mundo. Y el mapa además es un dibujo que pretende ser objetivo. Entonces, la generación de este mapa es la que le permite, digamos, comenzar a apropiarse del mundo, y es Europa el que comienza a nombrar el mundo, es Europa el que llama Asia, Asia, es Europa el que llama África, África, y es Europa el que llama América, pues América. Para concluir, digamos, ese concepto de eurocentrismo,
Me gustaría apuntar que el eurocentrismo es una construcción mitológica en la que se apropia el espacio y el tiempo. Entonces el espacio, como les acabo de mencionar, a partir de la construcción de mapas, colocándose en el punto central del mundo, y el tiempo, ellos autorrepresentándose en la vanguardia del tiempo, o sea, poniéndose delante de todas las demás culturas y por lo tanto erigiéndose como una cultura modelo. En este apartado, digamos, la intención es básicamente comenzar, digamos, a partir de estos tres conceptos, a formular la decolonización del discurso, ¿no? Entonces lo primero es que ya no se habla de descubrimiento, sino que se habla de invención. Normalmente uno acepta muy a la ligera los nombres de los continentes, ¿no? Asia, África, América, incluso acepta también el norte, el sur, acepta también oriente, occidente, primero, segundo, tercero, cuarto mundo, como si de alguna manera estas palabras estuvieran dadas por sí o que tuvieran una relación directa con el objeto que se menciona. Y, digamos, pasamos por alto que todas estas denominaciones datan al menos de apenas hace 500 años. Cuando se nombra algo, se apropia de eso que se nombra. Y asimismo, cuando se nombró América, Europa se apropió de América. ¿Sí? Cuando Cristóbal Colón llegó a territorio americano, él creyó que estaba en la India. Existía un mapa, digamos, cristiano, que se llama el mapa de TNO. ¿Sí? En el mapa de TNO, la O representa el mundo y la T parte la O en tres partes. ¿Sí? Cada una de esas partes representa un continente conocido, mapeado ya por los europeos, y a cada una de estas partes, de estos continentes, le corresponde un hijo de Noé. En el norte está Asia, el más grande, ¿sí? Y a ese le correspondía Sem. Sem era el hijo del medio de Noé, y Noé, digamos, le había dicho a Sem que su tierra iba a ser fructuosa, iba a ser fértil, y el hijo que él nunca perdonó, que fue Cam, el hijo menor, iba a ser su servidor. A Cam le correspondía, digamos, por oposición, la tierra menos fértil de todas, y digamos su castigo es que iba a ser el siervo de sus otros dos hermanos. Como podemos adivinar, a Cam le tocó África, y a Jafet, que era su primogénito, Noé le dio, digamos, la mejor tierra, o la tierra que se iba a expandir, que se iba a expandir. Este hijo es Jafet, y esta tierra corresponde a Europa. Entonces, este era el mapa, digamos, la conceptualización que tenían los cristianos del mundo, y cuando Cristóbal Colón llega a América, sigue funcionando este mapa, ¿no? Porque él está en Asia. Cuando él narra los primeros hombres que ve en Brasil o que ve en Cuba, él sigue pensando que estos hombres son asiáticos. Incluso él se muere, que él hace dos viajes a América, después del segundo viaje en 1502, si no estoy mal, él muere creyendo que está descubriendo un camino desde China hasta la India, que está caminando por la península de Anatolia. Pero unos años después, cuando Américo Vespucio, otro gran navegante, incluso dicen que mejor que Cristóbal Colón, estaba circunnavegando por las costas del sur del Pacífico, él se da cuenta que las estrellas que él ve de ese lugar no son iguales a las estrellas que se vería desde el Mediterráneo, ni que se verían desde Asia. En ese momento Américo Vespucio descubre, o como dicen
baja del cielo a América, ¿sí? Que él no está en Asia, sino que está en un nuevo territorio. Cuando eso sucede, este mapa de TNO, el que les estaba comentando, digamos, tiene que cambiarse. Entonces empieza a construir un nuevo mapa, donde quepa un cuarto continente. Pero al principio, como pasa casi siempre con la iglesia, o más bien con los conocimientos que provienen de las religiones, no se cambió inmediatamente el paradigma, sino que se trató de acomodar, ¿no? Entonces se trató de acomodar metiendo a América en el territorio de Jafet, ¿sí? Es decir, ya había una intención, digamos, de hacer del nuevo mundo un mundo europeo, ¿sí? Había una interpretación de ese mundo, había una apropiación de ese mundo. A esto, digamos, es lo que Husserl denomina el encubrimiento del otro, ¿no? Pues no es que se descubra un nuevo mundo, sino que al contrario se encubre primero con una identidad asiática y luego con esta identidad más bien europea, ¿sí? Sin embargo, digamos, la nota, digamos, a subrayar ahí es que esas personas que habitan en este nuevo mundo son vistos según la dicotomía civilización-barbarie, o sea, están vistos como seres del pasado, seres salvajes, y por ende están vistos como un ser en potencia. Un ser en potencia en el sentido de que puede ser civilizado, puede ser evangelizado. Y de ahí, digamos, se forma esta idea de la misión civilizatoria, que en nuestros días lo podemos llamar como, o sea, está, digamos, contenida en la idea de progreso, en la idea de acabar con la pobreza, en todas estas ideas que finalmente lo que permiten es que Europa se apropie, o bueno, Europa en estos años no, pero otros países que estén en el centro, digamos, se apropie de diferentes recursos, tanto humanos, intelectuales, como recursos económicos, digamos. Bueno, para ir terminando con la intervención, trae este apartado, la colonialidad continuada, que lo que quiere mostrar es que hay una tarea por hacer, ¿no? Esa tarea por hacer es la descolonización. Y lo que pretendo mostrar es dos citas en las que es muy evidente, digamos, el nivel de colonialidad que todavía existe. Claro que estas citas, digamos, no son muy contemporáneas. La primera que voy a mostrar es de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y la segunda es un discurso que hace Laureano Gómez en 1928, en la que se ve claramente, digamos, que estas dicotomías modernas de las que le hablo, civilización, barbarie, y esta idea de racismo que aparece planteada en Quijano, digamos, se continúan en estos discursos. Digamos, para comenzar, esto es como una especie de epígrafe. Paulo Freire solía decir que el oprimido hospeda en sí al opresor, en la medida que tenía interiorizadas sus estructuras de poder y de conocimiento. 6 negros avanzaban en fila, ascendiendo fatigosamente por el sendero. Caminaban erguidos despacio, llevando sobre sus cabezas pequeñas canastas llenas de tierra que se balanceaban. Iban envueltos en negros harapos sujetos a los lomos. Podía verles todas las costillas, las articulaciones de sus miembros eran como nudos de cuerda. Todos llevaban un collar de oro alrededor del cuello, y estaban unidos por una cadena cuyos eslabones colgaban entre ellos con un sonido rítmico. Ni con el mayor esfuerzo de la imaginación se podía llamar enemigos a estos hombres. Los llamaban criminales y la ultrajada ley se había batido sobre ellos como proyectiles que habían estallado y solo un misterio llegado al mar.
Sus delgados pechos jadeaban al unísono, les temblaban las aletas de sus narices, violentamente dilatadas. Detrás de aquella materia prima, uno de los redimidos, el producto de las nuevas fuerzas en acción, marchaba cansinamente, llevando en la mano un fusil. Vestía una chaqueta de uniforme a la que faltaba un botón, y al ver a un hombre blanco en el camino, se llevó el arma al hombro con toda rapidez. Los hombres blancos son tan parecidos de lejos que él no habría podido saber quién era yo. Se tranquilizó rápidamente y con una amplia, blanca y canallesca mueca y una mirada a su cargo, pareció hacerme partícipe de su confianza exaltada. Después de todo, yo también formaba parte de la gran causa de aquellas altas y justas acciones. El segundo ejemplo es un extracto de un artículo de Jason McGraw, donde aparece un discurso de Laureano Gómez, que se publica en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes. En este discurso, digamos, el artículo se trata sobre la higiene y la eugenesia. En Colombia, entre los años 1900 y 1930. Luego, lo que se remarca en el artículo es que todas las políticas de higiene que se llevan a cabo principalmente después de la pérdida de Panamá, con la intención de que los extranjeros y de que el comercio vieran de alguna manera una costa caribe, digamos, desarrollada, sin enfermedades. Todas estas políticas que apuntaban hacia eso tenían en el fondo, digamos, una matriz epistémica justificada, digamos, en la ciencia lamarckiana de la genética, según la cual había una especie de mejoramiento de sangre o mejoramiento de raza, ¿sí?, que consistía en ir blanqueando la sangre. ¿Sí? Consistía en que era mejor que un indígena se mezclara con un mestizo y luego su hijo se mezclara con un blanco, para así generar una raza mejor, digamos, que no se enfermara tan fácil, que no tuviera las características que la episteme occidental había dado a cada una de las razas. Entre ellas, aquí menciono unas cuantas que se le aplican a los negros. Y de hecho, esta episteme, digamos, no estaba, porque uno puede pensar, bueno, pero Laureano Gómez es un tipo de derecha, ¿no? Y puede pensar que su discurso está radicalizado ahí, pero sin embargo, el artículo se encarga de mostrar que otros políticos que trabajaron este mismo tema, digamos, acogían, o sea, o estaban de acuerdo con este tipo de conocimiento. Laureano Gómez dio en junio de 1928 una conferencia pública en el Teatro Colón de Bogotá, en la que describió un vuelo aéreo sobre la costa caribe de Colombia. La geografía tropical de la zona le recordaba a la cuenca del río Amazonas, con su exuberante verde, su paisaje virgen y, para su preocupación, el estado incivilizado en que vivían las poblaciones que lo habitaban. Este último elemento resultó ser el centro de la crítica de Gómez. Abre comillas. Esta metafísica primitiva tiene una consecuencia forzada que podemos observar entre nosotros, en algunas comarcas del Bajo Magdalena y de los otros ríos tropicales. Es una profunda inercia para la cultura, una letargía invencible. Bajo aquel suntuoso y aterciopelado manto no hay nada útil para la vida humana sino bejucos y maleza. Sin embargo, el problema también estaba en el hecho que, según Gómez, la costa había caído bajo el influjo de una cultura extranjera, en particular la norteamericana. Peor aún, la región del Caribe se había formado por el espíritu negro rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad. Además de ser mentirosos y adoradores de falsas imágenes,
los negros pertenecían a la raza salvaje que constituían los elementos bárbaros de nuestra civilización. Al final de su juicio negativo sobre la región Caribe, Gómez afirmó que en largos trayectos de vuelo no se distingue huella alguna de vida civilizada. Digamos, para concluir, para generar, digamos, una conclusión de la conferencia, quedan, digamos, 4 puntos, ¿no? Decolonizar América supone comprender la dualidad modernidad-colonialidad, ¿sí? Analizar la relación de razón moderna y la identidad transnacional de América Latina, sí, porque de alguna manera digamos la crítica directa a la modernidad como una crítica de alguna manera negativa se desvirtúa cuando precisamente es la modernidad, a pesar de todo, la razón moderna, a pesar de todo, la que permite también hablar de América Latina y la que permite también formar este tipo de discursos que se llaman filosofía latinoamericana o pensamiento latinoamericano. Uno evidentemente lo ve, digamos, cuando lee algún texto de Dussel o de Miñolo o, no sé, de Vasconcelos, de Ceruti, que las matrices conceptuales que están detrás, digamos, sus maestros, son evidentemente, son europeos, es Heidegger, es Hegel, Ortega y Gasset, ¿sí? Entonces, digamos, la decolonización no significa negar o arrancar de raíz toda la razón moderna, sino entrar a pensar esta dualidad, modernidad-colonialidad, ¿no? Como una dualidad. Dualidad en el sentido de que no es algo que se resuelva dialécticamente y no es algo que tenga que ser o lo uno o lo otro, sino que son dos conceptos o dos modos de un mismo evento. De igual manera, América Latina como nombre, ¿sí? El nombre de América Latina y la idea de América Latina se forja en esta dialéctica o en este diálogo entre los, digamos, primeros libertadores, Simón Bolívar, José Martí, Santander, bueno, entre tantos, con las ideas de la Ilustración francesa. Hay una intención en generar esta identidad transnacional, ¿no? Una intención de liberación. Entonces, digamos, eso no se puede dejar de lado tampoco. América Latina implica también una relación de comercio con la modernidad. El tercer punto, digamos, para concluir sería ¿qué es lo que buscamos con la descolonización? O sea, ¿qué vendría después de todo un trabajo analítico y de todo un trabajo epistémico de descolonizar América Latina? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Yo decía al principio de la exposición que Miñolo tenía el supuesto de que después de que liberáramos, digamos, estos lugares de enunciación periféricos, entre ellos el lugar de enunciación de América Latina, el lugar central que en este momento lo ocupan, digamos, Estados Unidos, algunos países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania y tal vez probablemente China, van a estar interesados en dialogar con nosotros, ¿no? Y en generar nuevas políticas. Habría que ver si podemos seguir con esa esperanza o si vamos a buscar otra cosa. Y cuarto y último, descolonizar, para concluir, sería entonces saber si ello implica una salida a la modernidad, un pensamiento a otro o una alternativa menos radical. Muchas gracias. Pues entre otros muchos pensadores interculturales, digamos, que se preocupaban por la temática de
construir un pensamiento latinoamericano. Bueno, sin más preámbulo, presento la conferencia Decolonizando el discurso sobre América Latina, una mirada desde el concepto del lugar de enunciación de Walter Miñolo. En principio, digamos, hay que hacer la pausa o detenernos un poco en el título, ¿no? El título lo pongo ahora en un tiempo verbal, el decolonizando, tiempo verbal presente continuo, para dar cuenta de que no es una tarea terminada, sino una labor que se viene haciendo, y que lo que voy a presentar aquí no es que el resultado acabado de una investigación sobre la decolonización o una decolonización de América, es más bien como el planteamiento de esta investigación. O sea, la intención de esta conferencia es sobre todo sembrar esa pregunta para que podamos trabajarla posteriormente todos los que estén interesados. También tomo el concepto del lugar de enunciación de Miñolo, que me parece fundamental para la tarea de la decolonización. Y bueno, digamos, en torno a ese concepto es que se va a construir esta exposición. En principio, hace unos cuantos años, cuando yo era estudiante, teníamos junto con otro compañero la pregunta sobre el rol que juega la filosofía dentro de la sociedad colombiana, porque indudablemente uno va notando que hay un divorcio de las tierras latinoamericanas. Lo primero que nos dimos cuenta es que en estas crónicas, toda la imaginería que venía, digamos, de la época medieval, del Renacimiento incluso, y también de la mitología griega, empezaron a mudarse de Europa hacia América. Entonces, los españoles y los marinos, cuando empezaron a llegar a América, esperaban, por un lado, llegar a Asia, llegar a la India, y por otro lado empezaron a temer encontrarse con el basilisco, temer a la selva, ¿sí?, a todos los seres mitológicos que traían consigo. Esto implica, digamos, en términos conceptuales, que América desde el principio, antes de ser conocida, ya estaba siendo imaginada. En ese sentido, digamos, no habría que reevaluar, claro que yo creo que eso ya está pasado, pero habría que reevaluar el término de decir descubrimiento de América, ¿no? En tanto que desde el principio ya se estaba, en vez de descubrir, se estaba encubriendo América. Bueno, la tarea que se propone desde el grupo de colonialidad y modernidad es decolonizar, ¿sí?, o también de la decolonialidad. Pero antes de continuar, sí, me gustaría leer los objetivos de la conferencia. Básicamente son estos cuatro: presentar la cuestión de la decolonización como labor general de la filosofía latinoamericana, indagar por el sentido que tiene la decolonización desde la mirada de Walter Miñolo. Voy a presentar, digamos, para eso, tres conceptos que me parecen básicos para comprender la situación de colonialidad de Latinoamérica, que son el lugar de enunciación, la colonialidad y el eurocentrismo. Y por último, el rol de la filosofía entre lo que se hace en la escuela de filosofía y la sociedad. Es tanto así que es necesario abrir espacios para que, digamos, los ciudadanos se vayan vinculando con la sociedad. Está el lunes de debate, está este nuevo espacio que de nuevo aplaudo. Entonces, al preguntarse por el rol de la filosofía en la sociedad, ¿sí?, alguna vez cuando empezamos a trabajar esto, nos encontramos de inmediato con la idea de Sócrates de que el filósofo es un ciudadano del mundo, ¿cierto?
Esto quiere decir que el filósofo debería, como el científico, divorciarse de cualquier tipo de pregunta que le acaece, ¿sí?, de situacionismo, como diría Ortega y Gasset, que le acaece a la sociedad en la cual está incrustada. Rodolfo Kusch, que trata un poco este tema, habla de que precisamente este divorcio es el que ha marginado a la filosofía, ¿sí?, de pensar cierto tipo de problemáticas que le acaecen, en este caso, a Latinoamérica. El filósofo como ciudadano del mundo lo traemos todavía, digamos, como una herencia de la Ilustración, a pesar de que la frase sea de Sócrates. Vemos en la Ilustración es donde encontramos sobre todo que ese prejuicio hace parte del principio racional para todo conocimiento. Sin embargo, cuando uno lee a Kant, a Locke o al joven Hegel, se da cuenta de que estos pensadores están trabajando para su tiempo. Tanto así que Hegel tiene un lugar, digamos, un rol establecido y muy evidente como el filósofo del Estado. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de preguntarnos por qué nosotros no tenemos un rol similar, o por qué no nos están enseñando a tomar ese rol, nos encontramos curiosamente con que una beta, digamos, para esa respuesta la tomamos en un curso de estética latinoamericana que ofreció la Facultad de Artes Visuales y no la Facultad de Filosofía en ese entonces. Allí, digamos, uno de los grandes descubrimientos o de las cosas que más remarco es que se nos dio a conocer otro modo de ver, ¿sí?, que existía otro modo de ver, otro modo de representarse la realidad y otro modo de estar, digamos, situado dentro de una sociedad, diferente al discurso filosófico que trata de universalizarse, ¿no? Este nuevo modo de ver, de ser y de estar, lo podemos notar principalmente en la pintura y en el muralismo mexicano de principios del siglo XX. Si ustedes han visto a Diego Rivera, él se encarga de representar unas realidades latinoamericanas, realidades mexicanas más que todo, que incluso contrarían a la estética típica del arte, ¿no?, del arte, digamos, occidental. Pero también en ese curso tuvimos la oportunidad de leer las Crónicas de Indias, y en las Crónicas de Indias, que lo asumimos como un texto académico que se debería leer, encontramos el primer evento de apropiación europea. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Ante todo, pues me gustaría agradecer y felicitar al grupo que se encarga de realizar este ciclo de conferencias, una labor que desde mi propia experiencia sé que no es fácil, no ha sido fácil. Se intentó alguna vez hace algunos años, pero no se dio por diferentes razones. Una de ellas es que no había presupuesto. Y bueno, pues me honra, digamos, ser el que abre este ciclo de conferencias. Para presentarme un poco, ya que pues olvidé traerles el abstract. Mi nombre es Camilo Miranda, yo soy egresado de la universidad, estudié filosofía aquí, me fui a Chile a hacer un magíster en filosofía y decidí hacer mi tesis en Walter Miñolo. Walter Miñolo, para los que no lo conocen, es un semiólogo argentino, digamos de profesión, se graduó de semiología. Luego estudié en Francia y
siempre tuvo en su cabeza, digamos, la idea de resolver cómo se debería pensar una literatura latinoamericana. Sí, sí, a partir de los mismos presupuestos de las ciencias o de la epistemología de las ciencias sociales, se podía pensar una literatura latinoamericana. A raíz de esto, digamos, él comienza una investigación sobre Latinoamérica y termina formulando, haciendo parte de un grupo que se llama el Proyecto Modernidad y Colonialidad, que se fundó en 1998 y desafortunadamente se separó en el 2005. En este grupo de investigación participaron Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, entre